Capítulo 1. El matrimonio con el mar. La luz entró a raudales y bañó el cobertor de satín de la duquesa, cuando su doncella abrió las ventanas de par en par. «Es un hermoso día, Su Alteza», comentó la joven mientras ajustaba su máscara de lentejuelas verdes. «Los días son siempre hermosos en la laguna», replicó la duquesa, sentándose y permitiendo que la sirvienta le cobijara los hombros y le ofreciera una taza de chocolate caliente. Usaba máscara nocturna de seda negra. Miró fijamente a la joven. «Eres nueva, ¿verdad?» «Sí, Su Alteza», hizo una reverencia. «Y, si me permite decirlo, es un gran honor servirle en un día tan importante». «Terminará por batir palmas», pensó la duquesa, dando sorbitos al chocolate oscuro. La doncella juntó las manos con gran entusiasmo. «Ay, Su Alteza debe estar esperando con ansias el momento del matrimonio». «Así es», respondió la duquesa con un dejo de aburrimiento. «No sabes cómo lo ansío cada año». El bote se balanceó precariamente en el momento en que Ariana subió, mientras sujetaba con fuerza su enorme bolso de lona. «¡Cuidado!», rezongó Tomaso, que sostenía a su hermana de la mano para ayudarla a subir al bote. «Terminarás por volcarnos. ¿Para qué necesitas todo eso?» «Las chicas necesitamos muchas cosas», respondió Ariana con firmeza, sabiendo que Tomaso pensaba que todas las mujeres eran un gran misterio. «¿Incluso solo para un día?», preguntó Angelo, su otro hermano. «Hoy será un largo día», replicó Ariana con mayor firmeza y dio el asunto por concluido. Se acomodó en un extremo del bote, sujetando su bolso sobre las rodillas, mientras sus hermanos comenzaban a remar, con la cadencia lenta y firme de los pescadores que pasan toda su vida en el agua. Venían de su propia isla, Merlino, para recogerla en Torrone y llevarla a la mayor celebración del año en la laguna. Ariana se había despertado desde el amanecer. Como todos los laguneros, había ido al matrimonio con el mar desde que era pequeña, pero este año tenía una razón especial para estar emocionada. Tenía un plan, y lo que traía en su pesada bolsa formaba parte de él. «Lamento mucho lo de tu cabello», dijo la madre de Lucien, mordiéndose el labio para contener el clásico gesto con que lo consolaba, pasando la mano por su rizada cabellera. Ya no tenía rizos, y no sabía cómo consolarlo, ni cómo consolarse a sí misma. «No hay problema, mamá», respondió Lucien. «Estaré a la moda. Muchos niños en la escuela andan incluso rapados». Ninguno de los dos mencionó que él no estaba suficientemente sano como para ir a la escuela. Pero era cierto que no le importaba demasiado el asunto del cabello. Lo que en realidad le incomodaba era la fatiga. No se parecía a nada que hubiera experimentado antes. No era como estar exhausto luego de un buen partido de fútbol o de dar 50 vueltas a nado en la piscina. Había pasado mucho tiempo desde que fuera capaz de hacer ambas cosas. Era como tener atole en las venas, en lugar de sangre. Caía rendido con solo intentar sentarse en la cama. Era como descubrir que el beber media taza de té resultaba tan difícil como escalar el Everest. «No afecta a todos tan tremendamente», había dicho la enfermera. «Lucien es uno de los desafortunados, pero no tiene relación con lo bien que funciona el tratamiento». Ese era el problema. Tan agotado, tan exhausto como se sentía, Lucien no sabía si era el tratamiento o la enfermedad misma lo que lo hacía sentir tan mal. Lo que sí sabía era que tampoco sus padres podían saberlo. Esa fue una de las cosas más aterradoras, verlos tan asustados. Parecía como si los ojos de su madre se llenaran de lágrimas cada vez que lo miraba. Y en cuanto a papá, el padre de Lucien nunca había hablado en realidad con él antes de que se enfermara, aunque se llevaban bastante bien. Acostumbraban a hacer cosas juntos, nadar, ir al partido, ver televisión. Fue cuando ya no pudieron hacer nada juntos que su papá comenzó a hablar con él propiamente. Incluso llevó libros de la biblioteca a la recámara y leyó en voz alta, pues Lucien no tenía las fuerzas necesarias para sostener el libro en las manos. Lucien lo disfrutaba. A libros que ya conocía, como El Hobbit y El Jardín de Medianoche, siguieron otros que papá recordaba de su infancia y juventud, como Moonfleet y las novelas de James Bond. Lucien los devoró todos con avidez. Papá reveló una nueva habilidad
al inventar diferentes voces para todos los personajes. En ocasiones, Lucien pensaba que casi había valido la pena enfermar para descubrir a este nuevo papá, tan diferente, que hablaba con él y le contaba historias. Lucien se preguntaba si volvería a ser el mismo de antes en caso de que el tratamiento funcionara y él se recuperara de la enfermedad. Pero tales pensamientos hacían que le doliera la cabeza. Luego de su más reciente tratamiento, de quimioterapia, Lucien se sentía demasiado cansado para hablar y le dolía la garganta. Esa noche, papá le llevó un hermoso cuaderno de páginas delgadas. La cubierta era veteada con figuras rojas oscuras y púrpuras, que se arremolinaban de una manera tan especial que obligaban a Lucien a entrecerrar los ojos. No pude encontrar algo verdaderamente bonito en W.H. Smith, le decía papá. Pero esto fue un golpe de suerte. Estábamos vaciando una vieja casa en Waverley Road, cerca de tu escuela, y la sobrina del dueño dijo que tiráramos todos los papeles a la basura. Fue allí donde lo vi y lo rescaté. Nunca lo utilizaron, y pensé que si lo dejaba aquí, en tu mesita de noche con un lápiz, podrías escribir lo que quisieras decirnos cuando te duela la garganta. La voz de papá siguió sonando, sorda, como un trasfondo agradable. No pretendía que Lucien le contestara. Decía algo sobre la ciudad en que había sido fabricado el hermoso cuaderno, pero Lucien debió haberse distraído un poco, porque lo que escuchaba no parecía tener sentido. Flotando en el agua, tendrías que verlo un día, Lucien. Cuando atraviesas la laguna y ves todos esos domos y chapiteles que se ciernen sobre el agua. Bueno, es como ir al cielo. Todo ese oro... La voz de papá se apagó. Lucien se preguntó si se habría dado cuenta de que había sido de mal gusto mencionar el cielo. Sin embargo, le encantó su descripción de la misteriosa ciudad. ¿Era Venecia? Mientras sentía los párpados cada vez más pesados y su mente se nublaba ante la inminencia de uno de esos profundos sueños en los que caía con frecuencia, sintió que papá deslizaba el cuadernito en su mano. Y comenzó a soñar con una ciudad que flotaba sobre el agua, atravesada por canales y llena de domos y chapiteles. Ariana observó toda la procesión desde el bote de sus hermanos. Tenían el día libre, como todo el mundo en las islas de la laguna, excepción de los cocineros. Nadie que pudiera evitarlo trabajaba durante el día del sposalicio. Pero era necesario alimentar a muchos juerguistas. ¡Allí está!, gritó Tommaso de pronto. ¡Allí está el barcone! Ariana se incorporó dentro del bote, ocasionando que se meciera de nuevo, y forzó la vista hacia la boca del canal. A lo lejos alcanzó a ver apenas la mancha escarlata y plateada del barcone. Otras personas habían avistado también la barcaza ceremonial, y pronto se multiplicaron los vítores y silbidos por el agua, conforme la duquesa avanzaba majestuosamente hacia su matrimonio con el mar. La barcaza era impulsada por una tripulación de los mejores mandorleros de la ciudad, esos apuestos jóvenes que remaban las mandorlas por los canales que ocupaban el lugar de las calles en la mayor parte de Veleza. Era a ellos a quienes Ariana quería ver en especial. Cuando la barcaza de la duquesa se emparejó con el bote de Tommaso y Angelo, Ariana miró fijamente los músculos de los mandorleros de cabello negro y ojos brillantes, y suspiró, pero no de amor. ¡Viva la duquesa!, gritaron sus hermanos, agitando sus gorras al aire. Ariana deslizó la mirada de los remeros a la figura que se erguía inmóvil en la cubierta. La duquesa era un espectáculo impresionante, alta, con el largo cabello oscuro recogido en la parte superior de la cabeza, en un complicado moño entrelazado con flores blancas y piedras preciosas. Su vestido, de delgado tafetán azul oscuro, tornasolado en verde y plata, resplandecía a la luz del sol como cola de sirena. De su rostro poco podía apreciarse, como siempre usaba máscara. La de hoy estaba hecha de plumas de pavo real y era tan brillante e iridiscente como su vestido. Detrás de ella se encontraban de pie sus doncellas, todas enmascaradas pero vestidas de manera mucho más sencilla, sosteniendo mantos y toallas. «Es un milagro», exclamó Angelo. «No se ve ni un solo día más vieja. Hoy hace 25 años que nos gobierna y asegura nuestra felicidad y sin embargo conserva la silueta de una niña». Ariana lanzó un bufido. «No sabes cómo se veía hace 25 años», dijo. «No has venido al matrimonio desde hace tanto tiempo». «Casi», replicó Tommaso. «Nuestros padres me trajeron por primera vez cuando tenía 5, y eso fue hace 20 años, y se veía exactamente igual entonces, hermanita. Es milagroso». E hizo la señal que los laguneros utilizan para desear suerte,
con el pulgar unido al dedo meñique de la mano derecha. Colocan los dedos medios primero sobre la frente y luego sobre el pecho. Y yo vine 2 años después, añadió Angelo, y miró a Ariana con el entrecejo fruncido. Había observado en su hermano una cierta tendencia a la rebeldía en todo lo que se refería a la duquesa. Ariana suspiró nuevamente. Había visto el matrimonio por primera vez también a la edad de 5. 10 años de mirar y esperar. Pero este año era distinto. Iba a conseguir lo que quería para su futuro o moriría en el intento. Y no se trataba de una metáfora. La barcaza llegó a la costa de la isla de Santa Andrea, donde el sumo sacerdote guardaba para ofrecer su mano al descenso de la duquesa, quien avanzaría por la alfombra roja que había sido colocada sobre los guijarros. Ella bajó, ligera como una niña, seguida por su cortejo de mujeres. Desde donde se encontraban en el agua, Ariana y sus hermanos disfrutaban de una buena vista de la delgada figura azul-verde con estrellas en el cabello. Los mandorlieros permanecieron en sus remos, sudorosos, mientras la música que tocaba la banda en la playa se perdía en el agua. En el clímax marcado por el clarín de las trompetas de plata, 2 jóvenes sacerdotes hicieron descender hasta el mar a la duquesa, con toda reverencia, desde una plataforma especial. Su hermoso vestido flotaba a su alrededor en el agua, mientras se hundía poco a poco. Los músculos de los hombros de los sacerdotes se abultaron con el esfuerzo por mantener la lentitud y la dignidad exigidas por la ceremonia. En cuanto el agua cubrió la parte superior de los muslos de la duquesa, se oyó un fuerte grito de "Sposati", que surgió de la garganta de todos los espectadores. Se escucharon tambores y trompetas, y todos saludaron y vitorearon cuando la duquesa fue sacada del agua nuevamente, y sus damas de compañía la rodearon. Por una fracción de segundo, todos pudieron ver su juvenil silueta, cuando el delgado vestido, todo mojado, se le ciñó al cuerpo. Ese vestido nunca más volverá a ser usado. ¡Qué desperdicio!, pensó Ariana. En el interior del camarote ducal de la barcaza, otra mujer hacía eco de sus pensamientos. La verdadera duquesa, vestida ya con el rico atuendo de terciopelo rojo y la máscara plateada que era requerida para el banquete del matrimonio, se estiró y bostezó. «¡Qué tontos son estos velesanos!», dijo a sus 2 pajes. «Todos piensan que tengo la figura de una niña. Y es verdad. ¿Cómo se llama esta vez?» «Giuliana, Su Alteza», respondió uno de ellos. «Aquí viene». Una niña mojada y estornudando, que ya no parecía más una duquesa, era transportada casi en vilo por las doncellas, escalera abajo hacia el camarote. «Quítenle esa ropa mojada», ordenó la duquesa. «Así está mejor, frótenla con la toalla. Y tú, quítale los diamantes del cabello». La duquesa se acomodó su elaborado peinado, una réplica exacta del de la niña mojada. El rostro de Giuliana, aunque bastante agradable, era muy ordinario. La duquesa sonrió detrás de su máscara al pensar en la facilidad con la que había engañado a su pueblo. «Bien hecho, Giuliana», dijo a la temblorosa niña, quien trató de hacer una reverencia. «Una excelente caracterización». Echó una mirada al amuleto en la cadena que rodeaba el cuello de la niña. Una mano con los 3 dedos medios extendidos y el pulgar y el meñique unidos. Era el símbolo de la buena suerte para los isleños, el Manus Fortunae, la mano de la fortuna, que representaba la unidad del círculo y las siluetas de la diosa, su consorte y su hijo, la Sagrada Trinidad de la Laguna. Sin embargo, era dudoso que esta niña lo supiera. La duquesa arrugó la nariz, no por el simbolismo, sino por el mal gusto de esa pobre versión. En unos minutos, Giuliana se calentó y se secó, una vez que estuvo envuelta en un abrigador manto de lana y luego de beber vino tinto color rubí en una copa de plata. Se había quitado la máscara de pavo real, que sería guardada junto con el vestido manchado de sal al lado de otros 24 en el palacio. «Gracias, Su Alteza», manifestó la niña, contenta de sentir que vencía el entumecimiento en las piernas, producido por el abrazo de la laguna. «Una costumbre bárbara», comentó la duquesa, «pero hay que darle gusto al pueblo. Veamos, pues, ¿has escuchado y comprendido las condiciones?» «Sí, Su Alteza». «Repítelas». «Nunca debo decir a nadie que fui sumergida en el agua en lugar de Su Alteza». «¿Y si lo haces?» «Si lo hago, que no lo haré, mi señora, seré desterrada de Beleza. Tú y tu familia, desterrados por siempre. No es que nadie vaya a creerte. No existiría prueba alguna». La duquesa lanzó una mirada de acero a sus doncellas.
quienes dependían totalmente de ella para vivir. Y a cambio de tu silencio y del préstamo de tu joven y radiante cuerpo, te doy tu dote. Durante siglos, muchas jóvenes han sido recompensadas de ese modo, por prestar su cuerpo a sus superiores. Tú eres más afortunada que la mayoría. Tu virtud está intacta, excepto por una leve incursión en el agua marina. Las mujeres rieron sumisamente, como lo hacían cada año. Juliana se sonrojó. Sospechaba que la duquesa hablaba con doble sentido, y eso no parecía correcto en alguien tan importante. Anhelaba volver a casa con su familia para mostrarles el dinero y contar a su prometido que ya podrían costear su matrimonio. Una de las doncellas había terminado de deshacerle el peinado y ahora estaba trenzándolo con rapidez para formar un moño alrededor de la cabeza. Tommaso y Angelo remaron por detrás del barcone, mientras éste se deslizaba lentamente atravesando la laguna de vuelta a Velesa, la isla más grande. En la cubierta, la duquesa permaneció de pie vestida con un traje de terciopelo rojo y una capa negra echada encima, que desdibujaba las líneas de su figura. Al ocultarse el sol, sus últimos destellos opacaron la máscara de plata, que ahora igualaba sus colores a los del barcone. La duquesa se hacía una con su buque y con el mar. La prosperidad de la ciudad estaba asegurada un año más, y llegó el momento del banquete. La Piazza Maddalena, frente a la gran catedral, estaba repleta de puestos donde se vendía comida. Los apetitosos aromas hicieron que Ariana se le hiciera agua a la boca. A la venta se ofrecía toda forma imaginable de pasta, con salsas especiadas, con pimiento y con cebolla. Carnes y verduras asados, aceitunas, quesos, rábanos de color rojo brillante, ensalada amarga de color verde oscuro, relucientes pescados marinados en aceite y limón, rosados langostinos y cangrejos, montones de arroz azafranado y jugosos hongos silvestres, sopas y cocidos preparados a fuego lento en enormes calderos, y cuencos de terracota rebosaban de papas fritas en aceite de oliva condimentados con sal marina y ramitos de romero. «¡Ros marino! ¡Rosa del mar!», suspiró Angelo, relamiéndose. «Vengan, vamos a comer». Amarró el bote donde podrían encontrarlo fácilmente después de la fiesta, y los tres jóvenes se sumaron al gentío en la plaza. Nadie había comenzado a comer todavía. Todos los ojos estaban fijos en el balcón de la parte superior de la catedral. Allí se erigían 4 carneros de bronce, y en cualquier momento una figura escarlata saldría y se colocaría entre los dos pares. «¡Allí está!», se elevó el grito, y las campanas de la torre de Santa Maddalena comenzaron a repicar. La duquesa saludó a su pueblo desde el balcón, incapaz de oír sus entusiasmados vítores, pues tenía sus oídos firmemente sellados con cera. Había olvidado tomar esa precaución en la primera ocasión en que apareció en la celebración del matrimonio, pero nunca volvió a olvidarla. Abajo, en la plaza, comenzó la fiesta. Ariana se sentó sobre las piernas, debajo de uno de los arcos, con un enorme plato en el regazo. Paseó la mirada rápidamente por todo el panorama. Tommaso y Angelo se dedicaron a engullir a ritmo constante montones de comida, y no despegaban los ojos de sus platos. Ariana estaba contenta de estar con ellos de momento. La oportunidad para escabullirse se le presentaría en cuanto comenzaran los fuegos artificiales. En el interior del palacio tenía lugar un banquete mucho más refinado. La duquesa no acostumbraba a comer gran cosa cuando usaba su máscara de plata. Más tarde le enviarían alimento más sustancioso a su habitación, pero podía beber con suma facilidad, y, ahora que la farsa del día había terminado, se sentía feliz de hacerlo. Puesto que a su derecha estaba sentado el embajador Remano, necesitaba una gran cantidad de rico vino tinto velezano para soportar su conversación. Mantenerlo de buen talante constituía, sin embargo, su única tarea relevante esa noche, por razones que le convenían. Finalmente, el embajador se volvió hacia su otro vecino, y la duquesa quedó en libertad de mirar a su izquierda. Rodolfo, que vestía un elegante traje de terciopelo negro, le sonrió. La duquesa le sonrió a su vez detrás de su máscara. Luego de tantos años, su huesudo rostro como de halcón seguía gustándole. Este año tenía una razón particular para alegrarse por ello. «Rodolfo»,
Consciente como siempre de lo que ella pensaba, levantó su vaso en dirección de ella. «Otro año, otro matrimonio», dijo. «Podría ponerme muy celoso del mar, ¿sabes?» «No te preocupes», respondió ella. «No puede vencerte en variedad y en astucia». «Quizás es a tus jóvenes remeros a quienes debería envidiar, entonces», replicó Rodolfo. «El único joven remero que alguna vez significó algo para mí fuiste tú, Rodolfo». Él rió. «Y sin embargo, no me permitiste convertirme en uno, hasta donde yo recuerdo». Ser mandorliero no era algo que te conviniera. Tenías un futuro mucho mejor en la universidad. «Le convino a mis hermanos, Silvia», recordó Rodolfo, y dejó de reír. Era un tema delicado, y la duquesa se sorprendió que lo trajera a colación, especialmente esa noche. Ni siquiera sabía de la existencia de Rodolfo cuando sus hermanos Egidio y Fiorentino se habían inscrito en la escuela mandorliera. Como era su derecho, ella los había seleccionado para que fueran entrenados y, como era su costumbre con los más apuestos, los había tomado como amantes. No fue sino hasta que el hermano más joven ingresó a la escuela que el corazón de la duquesa se sintió tocado. Había enviado a Rodolfo a la universidad en Padavia, y cuando volvió, montó el mejor laboratorio para él en Talia, para que hiciera allí sus experimentos. Entonces se convirtieron en amantes. La duquesa estiró la mano y acarició brevemente el dorso de la mano de Rodolfo, con sus dedos de puntas plateadas. Él tomó su mano y la besó. «Debo irme, Su Alteza», anunció en un tono de voz más alto. «Es hora de los fuegos artificiales». La duquesa observó su alta y delgada figura mientras recorría el salón de banquetes. Si hubiera sido una mujer ordinaria, habría necesitado un confidente en ese momento. Pero ella era la duquesa de belleza, de modo que se levantó de su asiento y todos se levantaron con ella. Se dirigió, sola, hacia la banca de la ventana, desde la que se apreciaba parte de la plaza y el mar. El cielo estaba teñido de azul marino oscuro y las estrellas estaban a punto de rivalizar en brillo. Dentro de un minuto debía hacer una seña al embajador romano, Rinaldo di Chimici, para que tomara su lugar a su lado. Pero por un instante, con la espalda vuelta hacia la multitud de senadores y consejeros, se quitó la máscara y se frotó los cansados ojos. Luego miró su reflejo en la enorme ventana. Lo contempló con satisfacción. El cabello y las cejas habían recibido un poco de ayuda para conservarse oscuros y lustrosos, pero los ojos violeta nada debían a los artificios, y la pálida piel apenas estaba marcada por líneas leves. Seguía viéndose más joven que Rodolfo, con el cabello plateado y la ligera joroba, a pesar de ser 5 años mayor que él. El gentío en la plaza se alegraba con el vino y ante el enorme placer de un descanso de 3 días. Los velezanos y los isleños sabían celebrar. En ese instante bailaban en malformados círculos con los brazos entrelazados y cantaban las obscenas canciones que acompañaban tradicionalmente al matrimonio con el mar. El momento culminante de la noche estaba todavía por llegar. La mandorla de Rodolfo había sido avistada dirigiéndose a la plataforma flotante de madera que se encontraba en la boca del gran canal, cargada con cajas. Todos esperaban algo especial para el esposalicio número 25 de la duquesa, sus bodas de plata. No quedaron decepcionados. Los fuegos artificiales comenzaron con los usuales baños de estrellas fugaces, cohetes, velas remanas y ruedas giratorias. Los rostros de los velezanos en la plaza se tornaron verdes, rojos y dorados, con el reflejo de las luces en el cielo sobre el agua. Todos los ojos se apartaron del palacio y de la figura con máscara de plata que miraba desde la ventana. Ariana y sus hermanos se hallaban también en la plaza, forcejeando y amontonándose con el resto de los isleños. «Mantente cerca de nosotros, Ariana», le advirtió Tomaso. «No vayas a perderte en esta muchedumbre. Toma la mano de Angelo». Ariana asintió con la cabeza, pero tenía todas las intenciones de perderse. Tomó la mano que Angelo le extendía, tostada por el sol y callosa por la pesca, y la apretó con cariño. Sus hermanos estaban a punto de meterse en un enorme lío por su culpa, cuando volvieran a Torrone sin su hermana menor. Luego de una pausa, el cielo azul oscuro comenzó a iluminarse con imágenes de fuego de la exhibición de Rodolfo. Primero, un gigantesco toro que daba patadas al cielo. Luego, una ola de mar azul y verde de la que surgió una serpiente reluciente. A continuación, un caballo alado que voló por encima de las cabezas y pareció sumergirse en el agua del canal, donde desapareció.
Finalmente, como si hubiera emergido del mar, un carnero plateado fue aumentando de tamaño gradualmente hasta ocupar todo el cielo al quedar encima de los mirones antes de disolverse en 1000 estrellas. Angelo soltó la mano de su hermana para unirse a los aplausos. Señor Rodolfo se ha superado a sí mismo este año, ¿no es cierto?, dijo a Tomaso, quien también aplaudía. ¿Qué te pareció, Ariana? Pero cuando se volvió a mirarla, ella ya no estaba. Ariana había trazado muy bien sus planes. Tenía que permanecer en Beleza toda la noche. El día siguiente del esposalicio era la festividad más importante en la ciudad, y solo los velezanos de nacimiento podían permanecer en la isla principal. Incluso los otros laguneros, de Torrone, Merlino y Burlesca, debían volver a sus islas a medianoche. El castigo por violar esta regla y permanecer en Beleza en la Giornata Vietata, el día prohibido, era la muerte. Pero nadie, hasta donde se tenía memoria, se había arriesgado a ello. Ariana no pretendía correr riesgos innecesarios. Sabía exactamente dónde esconderse. A la medianoche, las campanas de Santa Magdalena repicarían una vez más, y cuando dejaran de tañer, todos los no velezanos, fueran isleños o turistas, debían volver a sus botes y alejarse. Tomaso y Angelo tendrían que marcharse sin ella, pero para entonces Ariana estaría escondida a salvo. Se deslizó al interior de la cavernosa catedral mientras todo el mundo afuera seguía boquiabierto. ¡Oh!, gritaban cuando eran encendidos los fuegos artificiales y ¡ah!, cuando se apagaban. Santa Magdalena seguía iluminada con velas, pero estaba vacía. Nadie se fijó en la muchacha ligera que subía corriendo los desgastados y empinados escalones rumbo al museo. Era el lugar favorito de Ariana en toda Beleza. Siempre podía entrar allí. Incluso cuando acudían a la catedral tantos turistas que había que hacer cola a todo alrededor de la plaza y entrar en nutridas hornadas, como ovejas en el matadero. Y no parecía que el museo les importara gran cosa, con sus polvorientos libros y manuscritos de música en vitrinas de cristal. Ariana se apresuró a cruzar la habitación que contenía los 4 carneros originales y salió al balcón en que la duquesa había estado hacía 1 o 2 horas entre los 2 pares de copias. Ariana miró la plaza hacia abajo, repleta de gente, tanta que sería fácil que cualquiera se extraviara. No pudo distinguir a sus hermanos entre los muchos juerguistas en movimiento, pero sintió pena por ellos. «No seas débil», se dijo a sí misma con severidad. «Esta es la única forma». Se acomodó, sentada, a un lado de una de las patas de bronce, y se apoyó en ella, puesto que así conseguía la mejor vista panorámica del final del espectáculo de Signor Rodolfo. Iba a ser una noche larga e incómoda. Lucien despertó al sentir el sol en el rostro. Lo primero que pensó fue que su madre había entrado y abierto la ventana, pero cuando se despabiló por completo, vio que estaba afuera. «Debo estar soñando todavía», pensó, pero no le importó. Era un sueño encantador. Estaba en la ciudad flotante, eso era claro. Hacía mucho calor a pesar de que aún era temprano por la mañana. El hermoso cuaderno seguía en su mano. Lo guardó en el bolso de su pijama. Se levantó. No le costaba trabajo en el sueño. Estaba en medio de una columnata de mármol frío, pero entre las columnas en que refulgía el brillante sol, había cálidos remansos de luz, tan reconfortantes como una tina caliente. Lucien se sintió distinto. Estiró los brazos hasta la cabeza y sintió sus rizos de antes. Definitivamente era un sueño. Salió hacia la plaza. Parecía que había habido una gran fiesta. Los pocos que quedaban estaban barriendo y colocando la basura en bolsas. No bolsas de plástico, observó, sino algo más parecido a sacos de tela áspera. Lucien miró la enorme catedral que tenía enfrente. Le resultaba vagamente familiar, pero tenía algo extraño. Volteó hacia el otro lado y miró por encima del agua. Era el lugar más hermoso en que hubiera estado. Pero era aún más hermoso ser capaz de pasearse por ahí. Lucien casi había olvidado cómo era la experiencia. Sin embargo, un instante después, el sueño cambió completamente. Alguien lo alcanzó por detrás y lo tomó con fuerza del brazo, arrastrándolo hacia las frías sombras de la columnata. Un muchacho agresivo, como de su misma edad, le murmuró algo al oído. «¿Estás loco? ¡Te matarán!». Lucien lo miró con enorme sorpresa. El brazo le dolía verdaderamente allí donde el chico lo sujetaba. En la vida real, Lucien no había podido soportar un contacto tan brusco. Lo habría hecho gritar de dolor. Pero el asunto era que podía sentirlo. Esto no parecía ser del todo un sueño.